Comparto con ustedes, les comento un poco ahora de la obra de Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso. Es una obra muy extensa, muy, muy rica en contenido. Así que, bueno, esta es la edición que yo logré conseguir. Es una de Gredos, viene en 4 volúmenes. Muy bonita, estilo antiguo. Es bastante extensa porque las notas de pie de página son enormes, ¿no? Este, para mostrarles un poquito. Bueno, todas son grandes, pero por ejemplo, estas son las notas de pie de página, ¿no? Hay mucho detalle, quizá para los historiadores sería interesantísimo. A mí un poco a veces me abrumó y me distrajo un poco, ¿no? Pero vamos con la historia. Tucídides, estratego ateniense, considerado como el primer historiador científico, Heródoto como el primer historiador, pero Tucídides el primero científico, exiliado, y en ese tiempo exiliado se dedicó sobre todo o se dedicó de lleno a hacer esta obra. Relató la historia de la guerra del Peloponeso. Él mismo nos cuenta qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, porque es valioso, así que vamos con el texto y ahí vamos entendiendo un poco de esta maravilla de obra. Él escribió el prólogo y así comienza el libro. Tucídides de Atenas escribió la historia de la guerra entre los Peloponesios, que es la península de Peloponeso donde está Esparta, y los atenienses, relatando cómo se desarrollaron sus hostilidades y se puso a ello tan pronto como se declaró, porque pensaba que iba a ser importante y más memorable que las anteriores. La escribe así, ¿no? Como en tercera persona. Más adelante dice, esta fue en efecto la mayor conmoción que haya afectado a los griegos y a buena parte de los bárbaros. Alcanzó, por así decirlo, a casi toda la humanidad. Los bárbaros le llaman sobre todo a los persas. No, a cualquier pueblo que no sea griego le llamaban bárbaros. Dice bárbaros porque cuando intentaban hablar griego hacían ruidos como bar, algo así, ¿no? Y de ahí salió bárbaros. Entonces, según él, esta guerra abarca la humanidad, ¿no? No es tan descabellado porque todo el mundo conocido para ellos, casi todo el mundo conocido para ellos participa en esta guerra, ¿no? Todo el continente, como le llamaban a Grecia, con Atenas y Esparta y sus aliados, hacia el lado de Italia, Sicilia, la isla de Sicilia, con sus aliados, que eran colonias griegas también, hacia el lado de Turquía, islas y ciudades a la costa, también colonias griegas, como Mileto, Halicarnaso, y los persas, que abarcan tanto territorio alrededor de Irán, también involucran en la guerra. Entonces era casi toda la humanidad para ellos, ¿no? Entonces por eso era una guerra casi mundial para ellos. Así comienza, ¿no? Lo que pasó, la guerra, y luego, muy interesante, comienza otro capítulo que les comparto, que habla sobre cómo era Grecia antes, cómo se fundó Grecia. Lo tengo por ahí. Bueno, pero acá narra que Grecia eran grupos de gente separados por el territorio, que se dedicaban a la agricultura y como estaban cerca, bueno, peleaban entre ellos, había guerras, ¿no? Entonces, medios nómadas porque dejaban una tierra y se movían a otra tierra para cultivarla. Hasta que en Atenas parece comenzaron a construir unos muros para protegerse y eso trajo a muchas personas porque les dio seguridad. Entonces mucha gente migraba hacia Atenas y entonces seguro, ¿no? Entonces dejaron de dedicarse tanto a la guerra, preocuparse tanto por defenderse y quizás tanto por solo sobrevivir a la agricultura y dedicarse a otras actividades quizás, ¿no? Como ciencia, arte, política, ¿qué digo? Con tantas actividades que hicieron que Atenas se convierta en lo que fue en ese tiempo, ¿no? Entonces, acá da obviamente una descripción mucho más amplia, interesantísima de cómo Grecia y Atenas llegó a ser lo que es. Describe que Atenas, luego de que ya era una ciudad importante, después de la guerra con los persas, cuando gracias a Temístocles derrotan, con la ayuda de la flota que creó, derrotan a los persas, a los atenienses les entra el hambre de conquistar, ¿no? No se quedaron ahí nomás en su ciudad, sino mientras los persas iban retirando, los atenienses iban avanzando detrás de ellos y conquistando detrás de ellos todas las ciudades por las que pasaban.
y comenzó Atenas con este afán de volverse un imperio, ¿no? De conquistar. Al principio quizás formar aliados, las ciudades que tenía, después al final se convirtieron en súbditos. Y bueno, lo que pasa con todo imperio que hace eso, bueno, cae, ¿no? Pero los describe de una forma muy, muy interesante Tucídides, cómo Atenas llega a ser Atenas. Más allá, él describe cómo hizo esta obra, cómo la hizo y por qué es tan importante. Y dice esto de él mismo, ¿no? Y en cuanto a los hechos acaecidos en el curso de la guerra, he considerado que no era conveniente relatarlos a partir de la primera información que caía en mis manos, ni como a mí me parecía, sino escribiendo sobre aquellos que yo mismo he presenciado, o que cuando otros me han informado he investigado caso por caso, con toda la exactitud posible. La investigación ha sido laboriosa porque los testigos no han dado las mismas versiones de los mismos hechos, sino según las simpatías por unos o por otros o según la memoria de cada uno. Qué interesante, nos narra el trabajo cansadísimo, extenso, impresionante de investigación que hizo para poder escribir. Y por eso es el primer historiador científico, ¿no? A contraposición con Heródoto, que él incluía, como él mismo dice acá, tal vez la falta del elemento mítico en la narración restará encanto a mi obra. Directa Heródoto que sí, él sí incluía todas esas cosas que hacían que no sea un relato fehaciente de los hechos, lo que hacía Heródoto, ¿no? A contraposición con lo que Tucídides sí era tal cual como sucedía. Y más allá, dice, mira, esto está bien interesante. Si cuantos quieren tener un conocimiento exacto de los hechos del pasado y de los que en el futuro serán iguales o semejantes, esto es importante, de acuerdo con las leyes de la naturaleza humana, si estos la consideran útil, será suficiente. Entonces, dice que en el futuro podría suceder lo mismo, porque, o serán iguales quizás, porque la naturaleza humana según él no cambia. Y entonces, lo que él quería con esta obra es que jamás en la historia de la humanidad se repite una guerra como esta, tan terrible como él la vivió, ¿no? Y por eso escribe esta obra, no la escribe para su tiempo, eso es lo interesante. Como dice acá, en resumen, mi obra ha sido compuesta como una adquisición para siempre, más que como una pieza de concurso para escuchar un momento. Entonces, según Tucídides, su obra es algo eterno, ¿no? Entonces, de esa forma la escribió, con esa visión. Se nota que es así por las cosas que escribe, por el material que selecciona, que esta obra estaba hecha para el futuro, para la posteridad no de Grecia, sino del mundo, ¿no? Y ahora la leemos como si alguien nos hablara desde el polvo, a Tucídides, diciéndonos todo esto. Bueno, siguiendo un poco más allá, ya comienza con los datos de la historia. Como era estratego Tucídides, pone muchos datos, muchos detalles de las guerras, de las campañas, las estrategias militares, todo eso, ¿no? Pero fuera de eso, como sobre todo en el volumen 2 y 3 contienen, hay muchos discursos que él incluye, de embajadas de diferentes lugares, embajadas de Atenas, Esparta, Esparta, Atenas, de Corinto, a Esparta y así. Y muchos discursos también de los mismos gobernantes de las ciudades, muchos discursos en los que se decide si se entra en guerra o no se entra en guerra, se propone acuerdos, se propone hacer tratados de paz, tratados comerciales. En todos estos discursos refleja de manera muy, muy completa, muy interesante, la idiosincrasia de los pueblos, el nivel de política que ellos manejaban, cómo gobernaban sus ciudades, de qué forma hacían guerras, el tipo de estrategias que manejaban, la inteligencia y el genio de algunos hombres, las costumbres y forma de ser, por decir así, personalidad de cada ciudad, y muchos conocimientos de detalles interesantísimos de los pueblos y de personas en específico,
se manifiestan en estos discursos, como por ejemplo el de Pericles, enorme discurso, importantísimo, donde los, les invita, los motiva, los anima a los atenienses a entrar en guerra. O el de Nicias y Alcibíades, fascinante, un discurso como una, este, como una disputa, ¿no? Entre los dos. Uno decía no entrar en guerra, otro sí, exponer las razones, pero es fascinante el discurso, ¿no? Y conocer la personalidad de Nicias, el genio de Nicias es increíble. Eh, Plutarco, hay una vida paralela de Plutarco donde escribe a Nicias las virtudes de él, que también se ven en estos discursos, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Muchos otros interesantísimos. Haciendo un paréntesis, Tucídides, más allá en el libro, en el segundo libro, no sé qué libro, pero bueno, en el primer volumen hay un capítulo que habla de una peste que hubo en Atenas y es interesantísimo la descripción tan a detalle que dio de los síntomas, cómo se propagó, por qué se propagó esta epidemia, los síntomas que tenía la epidemia, cómo se sanaron algunos, qué cosas cree que ayudó, cuál es la forma en que murieron. O sea, datos que él podía darle a generaciones futuras para que también nunca más vuelva a suceder esta desgracia, ¿no? O si hay una peste, una enfermedad, una epidemia parecida, no cause todas estas desgracias. Y la forma que él la describe es como si fuera un médico profesional, ¿no? Es impresionante y también ha aportado mucho a la medicina la descripción de Tucídides de esta enfermedad. Entonces, bueno, eso va con el libro 1, el libro 2 también. En el libro 3 se describe mucho de en el libro 3 y 4, el volumen 3 y 4, de todas las estrategias, campañas militares, expediciones, como le llaman, la participación de los persas y todo eso. Y hay una parte que se llama el diálogo de Melos, que habla los gobernantes atenienses con los gobernantes de Melos, y ahí se describe cómo era Atenas como imperio, muy muy claramente cómo trataba Atenas a los demás aliados entre comillas, pues súbditos algunos, ¿no? Y quizás una de las razones por las que Atenas, el imperio de Atenas, cayó, ¿no? Tucídides no llegó a terminar su obra porque enfermó y murió, entonces la obra termina de la nada, ¿no? De repente está narrando los hechos y ahí el punto y acabó como puntos suspensivos, ¿no? Luego que murió, bueno, Jenofonte continúa sobre este relato, sobre esta obra, en su libro Helénicas, pero entonces, con lo que nos quedamos de Plutarco, de Tucídides, es como una narración, una descripción tan completa, histórica por un lado, para conocer de los hechos, aún tan precisos, si uno quiere saber lugares, cómo eran las armaduras, los barcos, el territorio, todo. Es muy histórica por un lado, muy política por otro lado, porque describe toda la complejidad política que tenían en esa época, tan avanzada, ¿no? De leyes comerciales, tratados comerciales internacionales, leyes de aduanas, la democracia que tenían, cómo el pueblo elegían los gobernantes, eh, cómo los gobernantes tomaban las decisiones en consejo, y los tratados que hacían, la forma que hacían convenios, tratados, alianzas, y el nivel de política que tenía era fascinante, ¿no? Entonces, si uno le interesa la política, es un texto básico. Si uno te gusta la historia de Grecia, es un texto básico también. Si uno le interesa no conocer la cultura, las costumbres, un poco conocer la tierra en esa época, en esa parte del mundo, también fascinante esta obra, ¿no? Así que esto es lo poco que puedo aportarles de lo valioso de esta obra de Tucídides, que le escribió este, para, para el futuro, ¿no? Como una obra inmortal, según él, como debía de ser. Así que
Espero que tengan una experiencia fascinante leyéndola. Consíguense una edición que tenga notas de pie de página. Eh, no sé, que espero que no les distraiga mucho las notas de pie de página tampoco. A veces es difícil poder manejarlo y no distraerse de la historia por las notas de pie de página, ¿no? Que puedan llevar la mejor manera, que a mí me costó un poco. Y, y sobre todo leerla con ayuda quizás de internet para conocer un poco más, ¿no? De lo que pasó antes, de conocer un poco de cómo era el territorio, a pesar de que viene con mapitas, todos estas a veces no son tan claros, ¿no? Y es fascinante conocer junto con los mapas, conocer dónde estaba cada ciudad, cada pueblo, de dónde viajaban, ciudades que fascinante de conocer de Grecia, que hasta ahorita se llaman igual, permanecen muchas ruinas. Verlo con mapas es muy muy interesante. Así que esa es la obra de Tucídides, espero que les haya sido de mucha ayuda y que puedan disfrutarlo mucho.